¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León y este es el Preguntas y Respuestas número 25. El objetivo del video es que tú me puedas preguntar en los comentarios con la palabra pregunta, dos puntos y tu pregunta de programación y yo la responda en el siguiente video secuencial. Es decir, si tú me preguntas en este video, yo te contestaré en el otro. Los videos anteriores ya no importan, ya si tú me comentas allá no voy a verlo, solamente es del último video, por lo cual tú puedes participar en este video comentando y adelante. Yo con gusto te contestaré o opinaré según pueda, mi humilde opinión. Bien, vamos a comenzar con las personas que son miembros del canal. En este preguntas y respuestas hay bastantes preguntas, entonces voy a tratar de ser un poco más breve con las respuestas. Voy a ir directamente con los miembros del canal, que es lo mínimo que puedo hacer por ellos. La primera pregunta es de Víctor Bravo. ¿Hay alguna técnica, framework o similar para evaluar los campos de un formulario en Windows Forms sin Windows Presentation Foundation? Quiero pensar que hablas de similar a MVC.net, que utilizamos los Data Annotation. Sí, claro, en Windows Presentation Foundation existe algo llamado Error Provider, y eso te va a ayudar. En Windows Presentation Foundation existe algo llamado Data Validation, y eso también igual te va a ayudar. Y prácticamente son cosas, se hace de diferente forma, porque en el Error Provider es un control de Windows Forms, que se relaciona a tus inputs, y ya automáticamente les pone una tachita roja, algo que te hace ver que están erróneos. Y en Windows Presentation Foundation se pone en el XAML. Espero te haya respondido esa pregunta. La segunda, ¿en qué me ayuda a tener un certificado para una app y dónde puedo conseguir uno? Depende, tu app que es iOS o Android. El certificado en sí es algo obligatorio cuando vas a publicar el app. Entonces el certificado lo que hace es firmar tu app, saber quién la hizo, saber quién la hizo y cuál es su licencia. En sí, el certificado tú lo creas, por ejemplo, en Android. Puedes crearlo en Android Studio, pero tienes que subirlo. Entonces, a la tienda de Google cuando vas a publicar la aplicación. Y también en iOS tienes un panel para crear tu certificado. Pero prácticamente es dependiendo de tu certificado, dependiendo de tu app, qué es lo que vas a trabajar en iOS o en Android. Yo últimamente ya voy a comenzar a seguir con el curso de Ionic. Y ahí voy a explicar cómo se hacen los certificados para Android. Bien, voy a pasar a la siguiente pregunta. Very Duty, ¿cómo puedo hacer web deployed de una aplicación .NET Core en VCA Hosting Linux? ¿O cómo generar los archivos necesarios a subir mediante un gestor FTP? Saludos y gracias. Visual Studio te lo genera. Le das clic derecho a tu proyecto, publicar, y ahí ya seleccionas si es FTP, si va a ir a la nube, etc. Entonces Visual Studio lo generas, nada más clic derecho, publish, y ahí automáticamente te genera el deploy. Raúl Antonio me pregunta, tengo una tabla vacía con fórmulas en Excel. ¿Cómo puedo exportar de un data grid al Excel? Se aplican las fórmulas y además se grafique. Bien. Yo no me metería, o sea, desconozco si puedas exportar a un Excel ya con un template. ¿Por qué? Leer las fórmulas de Excel, aquí estás hablando de exportar a partir de una tabla a Excel. Entonces, entiendo tu pregunta más bien, porque creo que está mal planteada. Ya, tienes las fórmulas en tus celdas de Excel y quieres que a partir de un data grid se exporten a ese Excel. Yo desconozco si Spreadsheet según yo, Spreadsheet Lite, que es la librería open source del Meet para trabajar con Excel, desconozco si trabaje con Calculation Engine. No creo que trabaje con Calculation Engine, que viene siendo las fórmulas que metes. Yo la verdad, casi estoy seguro que va a ser un tema complejo. Casi estoy seguro. Yo no lo he hecho. Y luego, si estás hablando de que se grafique, pues todavía menos, ¿no? Porque no sé para qué quieres hacer eso. Teniendo un lenguaje de programación donde estás haciendo Data Grid View, no sé para qué quieres hacerlo en Excel. Desconozco para qué. Yo no te recomiendo. Todo eso que estás pidiendo ahí, tus fórmulas. Y la graficación la puedes hacer con tu mismo software. Entonces, meterte a exportar Excel y que se metan en un Excel, que se edite y que su fórmula no se edite y se calcule, a lo mejor sí funcionaría. Lo desconozco. Igual, hasta me plantearía hacer un video sobre esto. Si tengo una fórmula y tratar de editar ese Excel, si se puede editar sin que se borre esa fórmula, no sé qué pase con Spreadsheet Lite, que es una librería para hacer exportaciones Excel. No sé si esa fórmula se borre en el momento que estás editando. Desconozco. Voy a intentarlo. Y si lo intento, voy a publicar el video. Si no lo publico el video es porque no pude. Pero sí está interesante el tema porque si tienes un Excel con ciertas fórmulas, esas fórmulas, si esas fórmulas no son las celdas que vas a editar, en teoría debería funcionar. Pero yo, a lo que aclaro, no sé si Spreadsheet Lite al momento que edite borre esas fórmulas. Entonces voy a intentarlo y si lo intento voy a publicar video. Y lo de la graficación se resolvería igual.
porque si tienes la gráfica a partir de unas celdas, entonces también desconozco si esas fórmulas para hacer la gráfica no se borren. Voy a intentarlo, te lo prometo, pero yo no me metería, o sea, primeramente yo no lo veo muy práctico. Desde ahí yo ya no me iría por ahí. Y bueno, lo voy a intentar. Vamos a la siguiente pregunta. Y la última pregunta de miembros del canal, Very Duty nuevamente. Ah, no es cierto, hay una antes. Pregunta Juan Carlos González Mendoza. ¿Cómo crear tu propia librería? ¿Pero en qué? ¿En qué lenguaje? ¿En qué tecnología? Si quieres crear tu librería en C#.net, te voy a pasar un video. Nada más es sugerencia. A veces ustedes me preguntan algo y yo ya tengo un video. ¿Por qué? Porque ya tengo muchísimos videos. Mira, crear una librería en C#.net. Y ahí está, ahí te lo explico. Entonces a veces es bueno que antes de preguntar, igual, a lo mejor ya tengo el video, pongas H de León y tu pregunta y a lo mejor ya tengo un video de eso. Mira, es un video del 10 de agosto del 2018. Bien, te voy a comentar este video, cómo crear una librería en C#.net. Desconozco si querías una librería para otra tecnología. Estoy por lanzar cómo agregar librerías en Python en el curso de Python de novato experto. E igual, pues es otra tecnología, ¿no? Paso a la siguiente pregunta, que es preguntar. Tengo una duda al diseñar una base de datos. Tengo la tabla States, Cities y Users. Tienes una cascada de llaves foráneas. Porque el usuario tiene una ciudad. ¿Es buena o mala práctica tener for key en users de cities y de states? O solo con hacerle a cities ya se sabe el states. Ya que en cities tengo el for key de states. Bien. Aquí es un tema. Unos te van a decir que es bueno ya tener nada más el ID de cities y otros te van a decir que es bueno tener los dos IDs. Si la ciudad es hija de estados y el usuario tiene una ciudad, por lo cual tienes una referencia a la ciudad y la ciudad la tiene el estado. Bien, hasta ahí todo bien. Aquí la pregunta es si vale la pena tener las dos en usuarios. Aquí depende, mira. Si tú tienes que hacer un reporte en el cual involucre búsquedas por estados, es muy práctico tener también el ID de estados en el usuario. Y me refiero a reportes que tengan mucho performance, que te involucre mucho performance. Si tienes a lo mejor 1 millón de usuarios, es una buena práctica tener los dos IDs. Si vas a tenerlo como filtro. Ahora, si solamente es informativo y en tu sistema solo vas a mostrarlo como singular un registro, pues no vale la pena. Entonces aquí el problema es, ¿vale la pena tenerlo o no vale la pena? Dependiendo tu sistema que vas a hacer. Si vas a hacer mucho cálculo con ese ID, con búsquedas de millones de datos, pues adelante, ponlo, no te estorba. Esa es mi sugerencia y mi opinión. Bien, vamos a continuar con las preguntas de los miembros, personas que no son miembros del canal, que también las voy a contestar. La siguiente pregunta es de Dani Ramos. Dice, ¿qué recomiendas cuando quiero dibujar en HTML? Ejemplo, varios cards según un list. Un card es un elemento, quiero pensar, de Bootstrap, por ejemplo. Es un elemento HTML que tiene su clase, su estilo y es una tarjeta, un cuadrito que tiene contenido adentro. De frente en el JavaScript haciendo un niche y poniendo el HTML con los valores, o usar Ajax para pasar el list al controller, luego pintar el CSHTML según el list modal y retornar la vista partial al JavaScript y pintar el HTML. Voy a traducir esto. Aquí tú preguntas si es adecuado hacer la solicitud Ajax que te regrese un JSON y lo pintes con JavaScript. Esa es una. La otra es que tú hagas la solicitud Ajax y te traiga un partial view de MVC. Es decir, el partial ya trae el contenido HTML, el estilo. Yo aquí te recomiendo, esa lista la vas a imprimir en más lugares que involucre que ese estilo sea uniforme en todos esos lugares. Yo te recomiendo que lo hagas con la solicitud a la vista partial, porque si te piden un cambio de solamente del diseño de esa lista, imagínate estarla cambiando en todas partes. Bien, ahora, como quiero pensar que es un sistema que no está separado tu frontend de tu backend, en velocidad pues no te afectaría tanto. Entonces aquí te digo, lo mismo la pregunta anterior, dependiendo qué es lo que va a hacer con esa lista. Aquí es un tema de diseño. Si tu lista va a ser uniforme, se va a ver en muchas partes, pues hazlo con un partial view. Si tu lista va a estar en muchas partes, pero va a tener un estilo diferente, pues hazlo con una solicitud JSON y con el JavaScript la imprimes. Aquí es dependiendo un tema de diseño, al final de cuentas. Bien, saludos de Perú, saludos desde México. Bien, Sergio Ochoa pregunta, actualmente estoy desarrollando un sitio web que me gustaría saber cómo generar un link, código que generalmente es un JavaScript, que se inserta en una web y en automático sale lo que es lo de esa página sin necesidad de poner todo el código fuente. Muchas gracias. Ok. ¿Quieres bloquear tu JavaScript? Que cuando se metan al JavaScript no vean tu código.
Hay varias formas de hacerlo. Hay una cosa que se llama ofuscar o también puedes encriptarlo. Obviamente esto tiene sus contrapartes, sus desventajas que hace que sea más lenta la lectura de esas funciones, porque cada que le hace una función tiene que descomprimir, tiene que desencriptarse o desofuscarse y entonces es más lento. Sí puedes bloquearlo, sí puedes protegerlo. También aquí depende de tu tecnología. No me has puesto tu tecnología. Entonces también puedes disfrazarlo con tecnología, dependiendo si es PHP, si Sharp, etc. Bien, sí se puede. A mí me ha tocado querer modificar proyectos que ofuscan todo el código de PHP y tiene una semilla y no puedes desofuscarlo o desencriptarlo. Y si no tienes esa semilla, eso lo hacen muchos programadores cuando trabajan y no quieren que otras personas le muevan, dejan el proyecto y quieren que a ellos nada más les hablen. También si el software es propietario y no quieres que vean tus scripts, porque al final de cuentas PHP entregas el código fuente. Es un ejemplo, ¿no? O el JavaScript también. Entonces, puedes buscarte sobre ofuscación o encriptación de código. Obviamente tiene sus problemas que te lo va a hacer más lento toda las solicitudes a esas funciones que tengas en JavaScript. Y antes de terminar con esta pregunta, me hizo pensar que antes mucho código malicioso que se te insertaba en tus páginas venía ya ofuscado. Entonces tú veías si era todo una base 64, una cadena string, así que te inyectaban y eso tenía todas las funciones de JavaScript que hacían solicitudes a malware y infectaban otros equipos. Eso fue muy común hace como 15 años, más o menos. Tú tenías tu sitio web, si no lo tenías protegido, se te podía inyectar en tu base de datos ese tipo de código JavaScript ofuscado y se podía ejecutar como, pues en JavaScript hay una función llamada eval, podían ejecutar strings como funciones. Bien, siguiente pregunta. Carlos Porras, hola Héctor, tengo un formulario que me permite enviar archivos Excel con miles de registros. ¿Cómo puedo hacer para agilizar la inserción de estos en la base de datos? Uso Oracle, he investigado un poco y encontré Bool Collect y Bool Insert. ¿Existe una forma de usarlo desde C# o tengo que enviarle el arreglo con todos mis registros, por ejemplo, a un procedure? Uso la arquitectura N capas, gracias de antemano. El Bool Collect o Bool Insert, que es lo que vas a utilizar, funciona local. Tienes que subir tu archivo por FTP a donde está tu base de datos, donde tu base de datos pueda leerlo. Y este archivo tú puedes generar el archivo de Excel. Hay dos formas de hacerlo. Tú puedes generar que tu aplicación en local, ese archivo de Excel, lo genere en formato que pueda ser leído por Oracle, es decir, en consultas. Estas consultas tú lo vas a subir a tu servidor y allá vas a manejar la consulta, la palabra reservada, bulk insert. Y para los que no sepan qué es esto del bulk, viene siendo cuando tú quieres insertar millones de datos de trancazo sin que tengas que ir uno por uno. Existen formas de hacerlo con estas consultas y pueden venir la fuente de un archivo. También, por ejemplo, en el caso de Oracle, no, pero en SQL Server existe también algo que puedes ejecutar el archivo directamente. Pero acá en Oracle yo no tengo tanto expertise en Oracle, pero sí sé que existe los bulks para hacer inserciones masivas. Entonces yo te recomiendo que conviertas tu Excel a un formato válido para poder hacer ese bulk, subirlo al servidor donde pueda ser leído ese archivo y en ese servidor ejecutar el comando. Entonces ya lees ese archivo ya en local. Y eso es lo más práctico. Y con bulk sí, la opción es bulk. Es muy rapidísimo. Y espero pues te sirva. Aparte pues es la manera correcta. Para eso existe el abultamiento. O bulk. Bien. Noax Helio pregunta: hola Héctor, ¿qué tecnologías bases requiero para una... A ver, voy a hacerlo más grande. ¿Qué tecnologías bases requiero para adentrarme en el mundo laboral como programador pasante? ¿O qué me aconseja? Soy estudiante y hasta ahora he creado pequeños proyectos... Ay, ya era todo. Pequeños proyectos con Entity Framework. Bien. ¿Qué tecnologías bases requiero? Si sabes JavaScript, si sabes Python, si sabes C#, si sabes Java, si sabes PHP, si sabes Swift o si sabes Kotlin, tendrás trabajo porque es muy solicitado todo eso. ¿Qué tecnologías? Pues depende, ¿no? Ya una cosa es el lenguaje de programación y otra es la tecnología. Entonces yo te recomiendo. Voy a hacer un podcast, de hecho ya tengo pensado hacer un podcast sobre las tecnologías que te van a dar trabajo seguro. Que lenguajes, más que nada tecnologías. Y creo que ahí te podría resolver esto, pero aquí no, como no me pusiste que... Intuyo que C# por la Entity Framework. ¿Qué tecnologías? Pues, ¿qué es lo que quieres programar? Apps, ¿qué quieres programar? Backend, frontend. Entonces, yo te aseguro que si aprendes
hacer aplicaciones en MVC para hacer servicios web con .NET, haz tu propio API, ve sobre JSON Web Token, ve sobre cómo usar Identity, ve cómo usar los middlewares y ve cómo utilizar Store Procedures con Entity Framework, cómo usar funciones con Entity Framework, cómo utilizar consultas sin Entity Framework, y con eso más o menos ya tienes comido ser pasante, practicante, fácil. Casi siempre un pasante tiene, cuando vas a entrar como becario, pasante o junior, que a veces el becario le dicen que es antes del junior, en sí, con que sepas hacer un CRUD, casi. Porque prácticamente vas a eso, a aprender. Y puedes cagarla. Pero yo te sugiero todo eso que te he dicho. Y te va a servir. Casi seguro que vas a hacer. Vas a entrar como pasante. Paulo S.A. En Windows Forms, ¿cómo puedo hacer para que cuando maximice el form no se desmaquete todo el layout, sino que se ajuste las propiedades? En Windows Forms existe algo llamado un atributo llamado doc. El doc, tú le puedes decir, ok, acomódate cuando se maximice a qué te vas a acomodar, a todo tu padre, o a la mitad del padre, o te vas a poner a la izquierda, a la derecha, a medias. Métete a moverle al doc. Eso te va a resolver lo responsive en Windows Forms. Eso ya está creado y no es tan difícil utilizarlo. Doc. Bien. Inf 20, Steve Jobs. Buena o mala práctica usar raise error de SQL. ¿Qué es raise error? Bien, raise error, como dice SQL, muchas personas van a decir ¿qué es eso? Viene siendo algo que fue creado para generar un catálogo de mensajes de error de cuando estás haciendo un procedimiento almacenado, por ejemplo. Esto es de base de datos en SQL Server, aclaro, SQL Server. Bien. Raise error sirve para regresar una lista de errores o un error particular, pero lo interesante es que este raise error tú lo puedes meter dentro de un try cache de un procedimiento almacenado y te regresaría, si estás solicitando algo en C#, te regresaría entraría tu try cache como error de servidor directamente. Entonces, mala práctica, yo te recomiendo que lo utilices, para eso está. Pero obviamente tienes que utilizarlo dentro de un try cache para que tenga su funcionamiento natural. Entonces, buena o mala práctica, yo creo que debería ser buena práctica. Yo no he escuchado nada malo de raise error, de raise error, ya que aparte de regresarte el error, también te regresa, tú puedes poner prioridades, puedes poner el estado, puedes poner estados, por ejemplo, es un error, es un warning o es un error fatal. Entonces está interesante porque está hecho para eso, para regresar errores, para clasificar errores y para jerarquizar tus errores. Y sí, utilízalo. Adelante. Vamos a seguir. Dani Ramos pregunta, ¿qué librería puedo usar para pasar datos de JavaScript a un documento Word y Excel con una estructura dinámica? Es decir, que crear una plantilla de Word y dentro reconocer ciertas variables y reemplazar según la estructura de Word o Excel, o en la librería para .NET Core. Saludos desde Lima. Las librerías para exportar Excel hay una llamada Spreadsheet Lite. Tienes que hacerlo desde C#, no desde JavaScript. JavaScript, estoy hablando de JavaScript cliente. Spreadsheet Lite está hecha por el MIT y te va a exportar Excel. Bien. Ahora, a Word hay todas las librerías, casi la mayoría apestan. Y hay librerías de paga. Yo tengo un video sobre librerías que exportan creo que tengo aquí el que exportan a Word. Los voy a poner ahorita como respuesta. Dame un segundo. De hecho, en el video no exporto a Word, sino que convierto un PDF a Word, pero para que te des una idea de que es un caos hacer esto, porque no hay buenas librerías. Las que son de Office, pues sí funcionan, pero necesitas tener instalado Office. Entonces, ahora, tú preguntas que si puedes guardar variables. No se pueden guardar variables. No, o sea, Word no puede guardar variables. Word es un archivo, un documento. Pero ¿cómo puedes simular esas variables? Pues yo te recomiendo que hagas una plantilla en la cual pongas, por ejemplo, mi variable. Y cuando encuentres este parámetro, dos arrobas con otras dos arrobas, sepas qué es lo que vas a poner en este valor. Pero es un caos, o sea, la verdad. Yo te recomiendo mejor, por ejemplo, en Excel, tener un intermediario, como lo hace con Crystal Reports para crear PDFs, un RPT. Entonces tú créate ese tipo de logística, créate un archivo que te sirva como intermediario, lo lees, trabajas sobre ese archivo y ya generas tu Word o tu Excel, porque también desconozco qué quieres hacer. Entonces, si vas a meter en Word imágenes o solamente texto, etc. Entonces, las librerías de Word, a mí no me han convencido las gratuitas. En Excel sí, Spreadsheet Lite. Y este video para que te des una idea del caos
que se ocasiona. Bien. Orion X. Orion X. ¿Qué herramientas recomiendas para hacer pruebas de carga y estrés en una app hecha en PHP o ASP.NET Core? Bien, yo te recomiendo la famosa librería de Apache, Apache Meter. Bueno, Apache JMeter o JMeter. Esta librería está hecha para hacer pruebas de carga a tus servicios. Y ahí puedes mandarle, quiero que me... Ahí te van 500 solicitudes, ¡fum! Y tal, y qué es lo que pasa. Entonces esta librería es muy buena, JMeter o JMeter. Y esta librería es gratuita. Digo, este software es gratuito, está hecho en Java. Y es open source. Aparte del código fuente lo puedes ver. Y puedes moverle, si quieres. Bien, yo te recomiendo esa librería. Búscalo así en Google. JMeter. Y te va a salir. Es gratuita. Y está muy, muy óptima. Puedes hacer tus pruebas para que tumbes tu servicio. Miguel Ángel pregunta, hola, ¿sabes cómo instalar la dependencia package config en Windows? Esta librería yo nunca la he instalado porque no la he necesitado. Prácticamente es para compilar aplicaciones pues hecha para Linux. Y yo no utilizo tanto Linux, sí lo utilizo, pero no soy... Ya he explicado ese tema, no soy enemigo de Linux, pero tengo años trabajando con Windows. A veces yo creo que tengo más años trabajando con Windows de los que muchos ven mis videos. Entonces para mí de repente es aspecto de comodidad. Me gusta Linux, sí, claro que me gusta. Pero es comodidad, ¿no? Es como sentarte en tu sillón y siempre... Aunque tu sillón esté todo roto, todo asqueroso como Windows, es tu sillón, ¿no? Te sientes... Está acomodado tu trasero, ¿no? Entonces es algo parecido. Yo nunca no lo he instalado, pero está en GitHub. Es gratis, open source. Y no debe haber tanta complejidad. Yo la verdad nunca no lo he necesitado. Entonces, la verdad y sí te la debo. Bien, vamos a seguir. Vamos a seguir. Aquí está. Aleal pregunta, ¿podrías recomendar un libro de un artículo con ejemplos donde explique el código polimórfico que usan los virus informáticos o que venga el código que se tiene que emplear para crear virus informáticos increíbles como bombas lógicas, gusanos? Es por interés de la lógica que se tiene que aplicar para generar un virus informático, así que el libro de algoritmos evolutivos que está muy bueno, gracias Héctor. Los algoritmos evolutivos no tienen nada que ver con virus. Algoritmos genéticos y evolutivos no tienen nada que ver con virus. Los virus tienen que ver más con el kernel o meterte con la API hook. Y en sí... La verdad, si yo te recomiendo un libro no te va a servir de nada, porque los virus tienen que evolucionar. Los virus que funcionaban hace 5 años ya no sirven ahorita. Su logística, porque los sistemas operativos van creciendo, van parchando. Entonces, si quieres crear virus, la verdad, es muy difícil que encuentres material en YouTube. ¿Por qué? Yo tengo videos. Los que busquen esos videos, yo tengo videos donde hago ciertas cositas. No tanto bichos, pero sí. Cositas de esas que hacen los niños ratas, ¿no? Ya no hago videos de eso, porque YouTube me advierte. O sea, es como si un tipo de terrorismo, ¿no? Entonces aquí hacer ese tipo de videos, a mí realmente me da un poco de, no miedo, pero sí tengo precaución, porque podrían hasta quitarme mi canal. Por eso no. ¿Por qué? Porque sí, eso ya ahorita con todo lo que ya tú tienes tu información en la nube, que tienes tu información en tu celular, ya es un tema complejo, que a veces es de vida o muerte. Entonces, yo no me meto ya a eso. Que si sé hacerlo, pues sí, obviamente desde los 15 años estaba metido un poquito en programar y como niño rata, como un niño rata sin barba, pues prácticamente te interesan esos temas y es interesante, sí. Es interesante por verlo por el otro tema, ¿no? El hacking ético. Pero en sí yo ya mejor, en cuanto al canal, yo ya no voy a meter contenido de eso. Porque sí lo restringen bastante. Bastante. Entonces, prefiero seguir haciendo contenido que sea útil para todos o para la mayoría. A que quiten el canal. Que si te puedo explicar, puedo hacer un podcast de cómo hacerlo, sí, claro, eso sí puedo hacerlo. Pero en cursos y eso ya no voy a hacer. Libros no te podrán servir porque va cambiando la lógica. No tenía sentido. No tiene sentido que leas libros. Más que nada, métete a lo que te he dicho muchas veces a pie de hook. Y vamos a seguir. Vamos para abajo. Aquí está. Mega Man, ándale. Mega Man, que sí, Mario Bros. Sonic. Hola Héctor, mi pregunta más que todo es una aclaración. Entiendo que el uso de serializar el para enviar los datos por red, entonces la serialización es usada para comprimir los datos, no es para comprimir, primero. Y que sea más fácil enviar datos. La serialización es transformar
algo que estás utilizando en un lenguaje de programación, transformarlo en un lenguaje en común. No lenguaje de programación, aclaro. Un lenguaje en común, ya sea XML o ya sea JSON. Un lenguaje que sirve solamente para transferir información. No es comprimir información, comprimir es hacerla más pequeña. Simplemente es darle un formato a tu información que está funcionando en un lenguaje de programación, en una tecnología. Este formato en común puede ser un JSON o JSON de viernes 13. Y ahora, con tus videos también entendí que en caso de JSON facilita el envío de datos entre aplicaciones realizadas con distintos lenguajes. Y luego de recibirlos, quiero pensar que se debe recibirlo, se le da formato al JSON al tipo de objeto que se ocupa. Bueno, sería mi aclaración, tal vez la respuesta sea obvia. Bien, el problema era que las personas programaban diferentes lenguajes de programación. Se tuvo que crear un denominador común. Y este fue, por ejemplo, JSON. Obviamente hay varios. Hay varios, por ejemplo, XML también. Entonces este denominador común, ese formato sirve para eso, para tener un acuerdo. Es como cuando tú estás hablando una charla con una persona que hable chino, tienes un traductor y ese traductor es JSON. Prácticamente es como JSON vendría siendo las ideas de la transmisión del habla. JSON son las ideas abstractas. Entonces Java puede leer JSON, C# puede leer JSON, yo traduzco a JSON, ahí te va Java, tú entiendes JSON, yo no te entiendo a ti, regrésame tu mensaje en JSON. JSON sirve para eso. Serializar un objeto, puedes serializarlo en archivo, puedes serializarlo en JSON, es eso, transformarlo en ese tipo de lenguaje en común para poder ser leído por otro lenguaje de programación. Es para eso. Y sí, te das correcto, nada más tu concepto de comprimido, pues sí, no se comprime. Luis Campuzano. Puedes hacer un video de cómo subir tu proyecto a Team Foundation Azure DevOps y cómo mantener actualizado constantemente cuando terminas o quieres subir lo que está hecho. No me meto mucho a Azure porque es de paga. O sea, no por mí, sino por las personas que a lo mejor ni van a ver el video. Me han pedido Azure, pero lo voy a considerar. La verdad lo voy a considerar. Por el tema de que a lo mejor hago un video y nadie lo ve. O a lo mejor sí. Podemos intentarlo con un qué diablos es. Y vamos a ver. Ahora continuamos. Latin Black Pill pregunta: tengo una duda sobre Firebase. Dicen que maneja el backend como servicio, no entiendo. ¿Cómo harían para diseñar la base de datos, tablas de relaciones, etcétera? Firebase maneja más que eso. Firebase es un conjunto. Firebase es un conjunto de herramientas. Prácticamente te da poder para hacer base de datos no SQL, para poder hacer las notificaciones push, para poder hacer servicio de mensajería de cloud, autentificaciones, almacenamiento de archivos, etcétera. Es un conjunto de herramientas. Lo que no sabe mucha gente es que Firebase tiene un límite. Casi muchas personas lo he escuchado que siempre te dicen: es que Firebase es el futuro. No, es una herramienta más, pero no es gratis. Si la vas a utilizar no es gratis. O sea, si tu aplicación comienza a tener mucho boom, vas a tener que pagar. Entonces, en sí, prácticamente Firebase es un conjunto de herramientas. Sí tengo planeado un qué diablos es Firebase. Pero como Firebase son muchas herramientas, no puedo hacerlo como que qué diablos es Firebase, sino que tengo que poner qué diablos es Firebase Database y hacer una base de datos en Firebase. Entonces, tengo pensado, sí. Lo interesante es que, por ejemplo, las bases de datos en Firebase son en tiempo real. Trabaja con tipo sockets para que tu información esté como pública en los sitios que estén consultándola a la vez. Tiene sus herramientas, tiene sus librerías y está interesante, claro que está interesante. Fue adquirida por Google hace unos 5 años, 6 años. Y entonces es interesante, sí. Pero me han solicitado, esto sí me lo han solicitado bastante, videos de Firebase. Y he pensado también hacer uno de CRUD, que trabajes con el CRUD directamente con Vanilla JavaScript, ni siquiera con tecnología. Y sí, va a ser interesante. Sí voy a hacer esto, nada más ahorita no... En lo pronto no lo tengo considerado, por ejemplo, para las siguientes 2 semanas, pero sí lo voy a hacer. Entonces prácticamente Firebase es eso, es un conjunto de librerías, de herramientas. Puedes mandar mensajes, puedes guardar datos, puedes guardar archivos, etcétera, etcétera, etcétera. Es como si fuera un hosting evolucionado, imagínalo así. Francisco Javier Paulino Infante. Gracias, tu explicación me acuerda de esto. Quiero pensar que es del video anterior. Pregunta: ¿es mi imaginación o creo que empiezo a aprender a interpretar? Ok, tengo que leer todo esto.
Tu explicación me acuerda de esto. Cuando empecé a aprender era como copiar y pegar muy mecánico. Cuando me empecé a encontrar con cosas que no podía resolver, investigaba. Hasta en las últimas semanas que a veces tengo un problema y luego de pensar me llegan ideas de cómo resolverlo. Bien. Pero son ideas de otras partes del código que hice, pero me digo, oh, pero ¿cómo yo hice eso? ¿Puedo aplicarlo aquí también combinado con esto y aquello? Pregunta, ¿es mi imaginación o creo que empiezo a aprender a interpretar, a tener lógica y pensamientos de encontrar soluciones a problemas? Claro, eso se llama abstracción. La abstracción se gana con experiencia. La abstracción no es algo único de programación, la abstracción es algo único de la experiencia. Por ejemplo, una persona que hace una casa, un albañil, un albañil, una persona que trabaja en la obra, la primera casa le va a costar mucho trabajo, la segunda le va a costar menos. Y a lo mejor hace algo extraordinario, hace su primera escalera para un segundo piso y nunca la ha hecho y la primera vez que la hace, le cuesta más trabajo, va a hacer otra casa y le pide una escalera y le cuesta menos trabajo porque ya lo hizo, ya su cerebro descifró cómo hacerlo. Y a lo mejor lo mejora, que es lo interesante. La programación funciona igual. Pregunta, si tengo un campo que acepta nulos en la base de datos como solución para que cuando esté pasando los datos a la clase entidad no me dé error de datos nulos en C Sharp. Este es el error que me presenta enable cast object types debe null to system. Ok. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues prácticamente tienes que validarlo. No sé qué tecnología estés utilizando, MVC, Windows Forms, o con el tema que anterior que les planteé, tienes que validarlo. Tienes que validarlo en el front, en el back también tienes que validarlo. Y tienes que hacer que desde que te mandan la solicitud se valide eso y no pase. No pase ni siquiera intentar hacer el insert. Porque eso que te está pasando es parte de la validación que hace la base de datos. Porque un constraint, que es el no permitir null, constraints son reglas, está haciendo eso, su trabajo. Te está diciendo, esto no se puede meter aquí. Y está bien. Entonces tienes que validarlo, obviamente. Dependiendo de tu tecnología. Kevin Guzmán pregunta, quiero hacer una base de datos distribuida, ¿me puedes recomendar una forma de hacerla o sabes de algún sitio web donde haya una buena documentación? Pues la verdad no hay que, no sé. Base de datos distribuidas, mete a clusters, 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 clusters. Eso es la palabra clave, clusters. Pregunta, Isaac Cantún pregunta, ¿qué tan bueno o malo es trabajar con un ORM, Entity Framework? Yo vengo a trabajar con PHP y mi actual empleo trabajamos con .NET Core. Los programadores que tienen más tiempo usando C Sharp muchas veces satanizan el uso de un ORM y aseguran que lo mejor es trabajar con procedimientos almacenados, vistas, etc. Y pues es un poco limitado de poder probar ese tipo de herramientas debido a que piensan que los ORM son lentos y malos. ¿Qué opinas? Depende. ¿Tu sistema qué va a hacer? Los ORMs obviamente es más lento que trabajar con estos procedures, obviamente, pero es más escalable, es más fácil trabajar en equipo. Entonces tienes ventajas. Siempre las herramientas son así. Tienes una ventaja y una desventaja dependiendo de la situación. Si tu sistema va a ser solicitado solamente por 20 personas, métete un ORM, no vas a desarrollar mucho más rápido tu sistema. Vas a ganar el dinero más rápido. Entre menos tiempo tardes haciendo algo, más rápido ganas dinero. Ahora, si tu sistema va a hacer solicitudes, miles por minuto, si no te metas a ORM. Eso en cualquier tecnología, en PHP, Java, C Sharp. Hazlo con nuestros procedures, claro. Satanizar algo para todas las situaciones también es algo medio extremo. Porque la herramienta está y es famosa por algo. Ahora, hay un intermediario entre ORM y queries puros, llamado mini ORM, que son ORMs que tratan de hacer el performance más rápido, que es otro tema, y es otra herramienta. Aquí lo interesante es conocer las limitantes de cada opción, y eso es lo que hace un arquitecto de software, decidir qué herramienta utilizar. Entre más herramientas conozcas, ves tus desventajas y vas a ser mejor arquitecto de software. Porque puedes decir, ok, este software lo podemos hacer más rápido porque las solicitudes van a ser pocas. Hagámoslos con Entity Framework, por ejemplo. O con Eloquent en Laravel. Entonces aquí es un tema de análisis. No satanizar, no irte al extremo. Porque pues también los extremos pues también está medio... Está mal. Todo el extremo, tanto para un lado como para el otro. Por ejemplo, también utilizar Entity Framework para todo también está mal. Entonces aquí el punto es conocer al enemigo, ¿no? Bien. Gadget Machine pregunta, ¿cómo puedo administrar archivos en PDF usando Windows Forms, C Sharp guardando el archivo PDF en disco, la ruta en SQL, una librería Nugget que recomiendes? ¿Tienes algún video? No, esto es un tema de análisis, esto no es un tema de librerías. Este es un tema de, haces tu base de datos, pones tu base de datos, no sé si tus archivos van a tener jerarquía, y en tu base de datos vas a poner la ruta path donde estás guardando tu archivo, y es todo. No hay nada más allá de eso. Esto no hay librerías Nuggets. Esto es un tema de programar. Esto es
No hay una librería que mágicamente te resuelva tu lógica de negocio. Esto es lógica de negocio. ¿Cómo vas a guardar los archivos? ¿En qué carpeta? Va a haber jerarquía. Me hablo de jerarquía que va a haber carpetas. Entonces aquí es un tema de análisis. No hay más. Y Lázaro BG, creo que es la última pregunta. No, todavía faltan. Estoy haciendo reportes con WKHTML en tu PDF en conjunto con Handlebar, pero necesito colocar varias pequeñas tablas HTML en una sola hoja. WKHTML en tu PDF, los que no conozcan, es una librería hecha en C++, el cual se utiliza como wrapper en C# para hacer archivos PDFs a partir de HTML. Bien, continúo. Estas tablas no son siempre el mismo tamaño. ¿Cómo lo hago para que se ajusten o acomoden? En varias columnas en automático. He estado probando con column count, pero no se ajusta. Sospecho que me falta alguna especificación meta, pero no sé cuál. Me refiero a la plantilla. Antes compilaba con handlebars. ¿Me puedes orientar? Pues no sé. O sea, no sé qué estás haciendo. No te puedo orientar porque no sé qué estás haciendo. O sea, estás haciendo una tabla, sí, pero no sé qué estás haciendo. O sea, no sé tu diseño, no sé. Este es un tema de diseño, al final de cuentas. Lo que yo te puedo decir es prueba y error. Porque a veces también sí hay que conocer limitantes de WKHTML de tu PDF, que a veces el CSS no lo lee como debería leerlo. Y quizás es tu problema. Y ahora, si estás acomodándolo con tablas de HTML o estás acomodándolo con divs, entonces no sé tampoco. Entonces no te puedo orientar en algo que yo no sé. Que es cómo lo estás acomodando, cómo lo estás haciendo. Aparte, yo ya he hecho muchas cosas con WKHTML de tu PDF y no he tenido tanto problema. Sí, hay problemas, sí. Yo cuando tengo un problema con los... Hay muchos problemas con los divs flotantes. Yo cuando hay ese problema utilizo la vieja confiable, tablas, que es una mala práctica en diseño. Pero se maneja bien con WKHTML tu PDF para acomodar las cosas. Y a veces pues es como todo, ¿no? A veces tienes que irte sobre cosas que no deberías irte. Por ejemplo, utilizar tablas para maquetar. Pero aquí estamos maquetando un PDF, no estamos maquetando HTML. Y Enrique Ramos. Buenas tardes, ¿dónde descargo el código del... Ah, ya te lo pasé. Tan, tan. Ah, ya, la última pregunta, ya no, yo creo que ya se acabaron. Bien, si quieren participar, pongan la pregunta, 2 puntos, su pregunta, y yo la contestaré con gusto en el siguiente video. Estos videos los trato de grabar el fin de semana, entonces, entre más rápido pregunten, pues yo ya sé que voy a grabarlo antes. Por ejemplo, ahorita me espero un poquito, pero bien. Entonces ya saben, si les gustó denle me gusta, compartan, quizá a algunos de sus amigos les pueda ayudar, pueden preguntar. Y las preguntas por favor háganlas más directas, pongan qué tecnología están utilizando, pongan, o sea, den los mayores datos que puedan dar para que sea mejor. Porque a veces yo no puedo, la suposición nunca supongan, la suposición es mala. Bien, si les gustó el video pues ya saben, arribilla. Y nos vemos en el siguiente preguntas y respuestas. Adiós, chao.